Nacional Río Turbio, las cosas que nos unen. Doctora Tello, Paulino la saluda. Buen día, ¿cómo le va? Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Pero muy bien, preocupado, o no sé si estar tan preocupado por repentinamente la cantidad de casos que se dieron, o en tan poquitos días, ¿no? De 0 venimos a 15. Sí, bueno, no sé si 15, todavía no está, o sea, lo seguro... Lo publicó el hospital, el hospital publicó 15. Sí, pero después lo corrigieron. Bueno. Lo publican, o sea, yo no lo publico, la prensa tiene, no sé quién la tiene, pero la que informa los testeos a ministerio soy yo. Así que en realidad hay 11 casos activos. Con el último que se agregó ayer de un laboratorio privado, ¿no? Porque eso también publicamos nosotros, pero notifican ellos a ministerio. Y un caso en 28, porque ayer fui a 28 para unas capacitaciones que hay que hacer a los enfermeros y a los médicos, entonces hablé con la referente de allá que está a cargo, ¿no? Bueno, solamente un caso. Esto pero será... porque testean menos. Claro, eso noté. Noté que había menos testeos en 28 de noviembre. Sí, mucho menos, sí. Yo les dije ayer, porque como el interventor de 28 de noviembre es un médico que está en el conocimiento de las cosas, y el referente de ellos viajó por vacaciones, entonces, bueno, ellos me preguntan a mí, entonces le digo, testen más, ¿y qué tienen que hacer? Bueno, más o menos nos ayudamos, ¿no? Para que ellos no queden solos. Bueno, finalmente, doctora, esto es prender alarmas, no hacerlo, la verdad que... Sí, todo lo que sea nuevo en esta pandemia, yo creo que más que preocuparse hay que ocuparse, ¿no? Ocuparse de volver a tomar todas las medidas de prevención que nosotros habíamos hecho antes con más ahínco, porque ahora un poco se relajó todo, ¿no? Y como el país y el mundo debe seguir andando, también tenemos que aprender a convivir con esto, ¿no? Claro, empezar yo miraba ayer un informe en la televisión que teníamos más casos que el mismo día de diciembre de 2020, la diferencia estaba en la cantidad de fallecidos. En la misma fecha, claro, el año pasado teníamos 180 en un día y ahora teníamos 31. Digamos, no es para festejar ninguna muerte, pero hay una diferencia. No hay fallecidos en Santa Cruz, pero a nivel nacional veo que hay fallecidos. La gente se muere también por esto, esta variante nueva, que nosotros no tenemos todavía la variante por ahora. Acuérdese que todo mandamos a secuenciar y lo que se puede secuenciar se manda a Buenos Aires. Eso va en carreta, entonces nosotros eso nos perjudica, claro, para tomar más medidas, ¿no? Pero bueno, se está tratando de bloquear como se pueda, ¿no? Esto nace a raíz de que empieza el movimiento de gente, ¿no? El flujo de gente, y era así, o sea, esto iba a pasar, que cuando empezaran todos, lo que a mí sí me llama la atención, que llegamos a un punto tal que estamos como en marzo, como en marzo del año pasado, de este año, y sin tantos fallecidos, pero con una cantidad de casos importantes también. Porque esto de 15 hay que multiplicarlo por, no sé, yo creo que son 20, hasta 50 y 100 veces más, porque debe haber muchos casos más. La gente va poco a testearse, ¿sí? Claro. Es una variante que nos agarra con vacunas y gracias a Dios. En Santa Cruz no es la misma situación que en Córdoba. Santa Cruz muchos ya tenemos un refuerzo de dosis y en Córdoba todavía recién empiezan para el personal sanitario y para los mayores de 50. Entonces esa es la ventaja que uno debe aprovechar. No hay internados, por suerte. Afecta más a niños, porque el virus es vivo, busca a quien tiene al que no está inmunizado.
Claro. Y bueno, yo creo que la estrategia está en eso. Primero aislarse, después testearse. Aislarse porque ante el mínimo síntoma ya desconocido para nuestro cuerpo, se aísla. El hisopado siempre yo digo no es una urgencia porque es la foto del momento. Entonces se hisopa como para registrar el caso, para ponernos en evidencia de que estamos ante tanto y saber en qué terreno estamos. Y después el secreto de vacunarse. Y fundamentalmente el cuidarse, ¿no? El cuidar al prójimo. Siempre hablo de la conciencia social porque es muy importante. Porque esto empezó con un caso de casualidad, con un caso que venía sabiendo que era positivo, pero que venía en un colectivo, o sea, con una tasa de infecciosidad importantísima. Entonces, de ahí en más venimos con el caso que viene desde Neuquén, no viene de acá, no eran estudios, pero los que ahora tenemos ya son nuestros. Después venían jóvenes que venían de gallegos, de la fiesta de gallegos, y bueno, y quizás antes también hubo, pero la gente, nosotros nunca dejamos de testear, nunca se cerró el triage, ni tampoco el aislamiento para pacientes que tuvieran casos sospechosos de COVID. Entonces, nosotros veíamos cómo caía la cantidad de gente, ¿no? Bueno, realmente, bueno, ayer le hice una nota, no tiene que ver con usted, pero porque se abre nuevamente la posibilidad de pasar a Chile. Ayer le hacía una nota a la alcaldesa y me decía que ellos tenían la situación estable y en contraposición, luego de esa declaración pública que hicieran, el Ministerio de Salud de Chile hizo retroceder a Puerto Natales a una fase menor porque han llegado si bien la cantidad de casos no es tanta, pero han llegado al 162% en poquitos días. Por lo tanto, también de aquel lado existe una preocupación por lo contagiado que están, no por lo contagioso el tema, por la cantidad de casos, de contagios que tienen. Sí. Porque si bien no es tan letal esa variante, es muy infecciosa. Ahí hace una curva exponencial vertical casi. O sea, es muchísimo. Todos los sistemas y justo en esta época hablo en la parte nuestra, que no sé Chile si tienen clases, no tengo idea, creo que sí, ellos tienen otro sistema. Sí, ahora estarían coincidiendo con nosotros, solamente tendría la zona rural y no como nosotros, tienen otro ciclo, pero en este momento no están en clases, pero ellos pensaban que tenían, bueno, la cosa más o menos arreglada y como veremos no pasó eso, ¿no? Claro, no, es que esto es una guerra, yo siempre digo, estamos en guerra con este virus y es como que cuando nos descuidamos nos vuelve a atacar de nuevo. Yo escuchaba también, bueno, el tema de la apertura de la frontera se va a tener que elegir los casos y testear, estar ahí el equipo de salud de un país y del otro como para evitar o sea, el cambio de cepas, porque no seguro que ellos no tienen la misma cepa nuestra. Claro. Y también el tema se estaba viendo de hacer aislamientos más cortos, porque la gente no cumple 10 días. No cumplía 14, después pasamos a 7, después volvimos a 10 por la Delta. Yo me animo a decirle que nosotros tenemos, la mayoría de los casos nuestros son Delta, pero tenemos mucha gente que está estudiando en Córdoba y que vino. Esa gente, la secuenciación todavía no está, pero una de las personas con COVID vino de Jesús María, donde empezó uno de los brotes. Claro. Entonces hay que tener cuidado con eso, porque a mí también me llama la atención el crecimiento que ha tenido, porque de no tener nada muchos meses a empezar con esto, bueno, por suerte hemos tenido no se internó nadie y afectó a una población joven, y población que tiene una dosis o que si tiene dos
les falta todavía el refuerzo o se vacunan para ir de vacaciones y todavía no les llegan los 15 días, pero es interprovincia, o sea, no son personas que son de otro lado, ¿no? Y las de otro lado vienen con una dosis, es una vacunación no obligatoria, son muchos factores, ¿no? Doctora, como siempre es tan gentil con la radio pública y le agradecemos la charla. Bueno, gracias a ustedes. Ayer no los pude atender porque ayer estaba realmente con trabajo, mucho trabajo acumulado. No hay problema, doctora, porque el tema es siempre con su palabra, con lo que sabe, con la que informa, con la que tiene la verdad respecto a este tema y nada, siempre con precaución, pero transmite tranquilidad, pero hay que tener precaución y tenemos que cuidarnos, así que... Sí, en eso ya va en la responsabilidad del individuo, yo siempre digo. Si a vos te criaron bien, vos tenés que respetar al otro. Entonces, si te respetas a vos, respeta al otro, porque nos merecemos no complicarnos, no pasar el momento que pasamos hace unos meses. Así que sigamos con el uso del tapaboca nariz, pero bien usado, no en el mentón. Y lavándonos las manos varias veces con las medidas básicas, que eso nos va a salvar. Esa es la vacunación, que nosotros tenemos ventaja por sobre todas las provincias. Yo estuve viendo la cantidad de vacunados que hay y la cantidad de gente que tiene ya un refuerzo de dosis. Y llamo a todos aquellos que tienen una sola dosis. Voy a decir la vacuna que es de Sputnik, primer componente, y necesitan el segundo componente, que se acerquen por el hospital. Nosotros seguimos trabajando hasta las 4 de la tarde la vacunación. Ayer testeamos de 9 a 14 horas casi. Se testea de urgencia si tiene que ingresar un paciente, pero seguimos trabajando a pesar del asueto a nivel administrativo. Provincial, nosotros seguimos trabajando. Así que los invito a que se acerquen, no tengan miedo, lo mejor es conocer su estado para saber que no seguimos contagiando. Bueno, doctora, le agradezco la charla nuevamente con la radio pública. Bueno, gracias a usted por llamar. Que tenga muy buenos días. Hasta luego.